Lo primero que les quiero preguntar, ambos son no agrupados en este momento, pero son representativos. Y les quiero preguntar primero, ¿por qué creen que el Congreso no censura a Aníbal Torres? Señor Anderson. Yo la verdad es que no creo que debería censurarlo. Lo que tendría que hacer el presidente es destituirlo en el acto, porque tenemos realmente a un agitador en el lugar de primer ministro, un agitador, porque eso es lo que hace este señor desde un principio. Y porque es simplemente caer finalmente en el último juego, ¿no? Tendría que caer todo ese gabinete, pero por voluntad propia. Además también fue lo que supuestamente le dijo al monseñor Barreto, ¿no es cierto?, y al señor Max Hernández. Pero claro, creo que también queda demostrado que la palabra del maestro hoy en día vale cero, por lo menos la palabra del maestro Castillo. ¿Y usted también cree que debemos sentarnos a esperar que el presidente Castillo decida que debe cambiar al primer ministro? ¿O cree que el pueblo del que siempre se apropian en el Ejecutivo, espera de ustedes, sus representantes, que ustedes tomen alguna decisión? Señor Málaga. Yo creo que ese momento ya pasó, Sol. Ese tren ya pasó. Son 9 meses de incompetencia, 9 meses de tirar por la borda al país. 9 meses en los que vemos que estamos en un bote que hace agua por todos lados. Todos los ministerios y sectores están siendo copados por gente incompetente. Y tenemos también una estrategia polarizante, divisoria, provocadora, que por supuesto, como bien has dicho, le pone la pelota al Congreso. Y creo que el Congreso tiene que tomar esa pelota y asumir la decisión que corresponde. ¿Y cuál es la decisión? En un escenario ideal, el presidente debía renunciar, como dice mi amigo Carlos Anderson, destituir al primer ministro. Pero si eso no sucede, nosotros deberíamos censurar al gabinete, deberíamos insistir en que el presidente renuncie, deberíamos considerar una tercera moción de vacancia, deberíamos utilizar todos los argumentos que contempla la Constitución dentro de la legalidad para forzar la salida del presidente y que se dé la sucesión democrática. Pero no olvidar que el que se vayan todos y el llamar a adelanto de elecciones viene con una condición muy importante, que es las reformas políticas, las reformas electorales que no nos van a echar de nuevo o lanzar de nuevo a un escenario polarizado y complicado como el que vivimos. Vamos a hablar de esas reformas en un momento, pero antes yo quisiera preguntarles a los dos, la respuesta que usted nos ha dado, señor Anderson, podría hacer pensar a algunos que ustedes no quieren asumir las consecuencias de tomar las decisiones. Es decir, censurar un gabinete sería el primer paso para eventualmente quizá terminar saliendo todos, como mucha gente dice. ¿Usted cree que es un tema de que la mayoría de los congresistas no quieren renunciar a sus puestos y por lo tanto algunos a los privilegios que ello trae? A ver, dos niveles de respuesta. En primer lugar, yo he sido así de directo porque creo que es necesario, tú preguntaste al principio, ¿qué pueden hacer ustedes como congresistas? ¿No? Entonces, lo primero que podemos hacer es desnudar el plan. ¿No? Porque el plan es bien sencillo, mandarnos esta propuesta de un referéndum para la Asamblea Constituyente es simplemente un pretexto para no tratar los verdaderos temas, que son la incompetencia de este gobierno, la inflación galopante, la incapacidad que han tenido, por ejemplo, para 4 meses atrás financiar a los agricultores para que puedan estoquearse, así se dice, ¿no? de urea, porque ¿quién no sabía que con una guerra donde Rusia es nuestro principal proveedor nos íbamos a quedar sin urea? Y que eso tiene un impacto de inmediato sobre la producción y que eso va a causar simplemente mayor inflación. O sea, ese es el gran tema, ¿no? Tenemos un gobierno que está tratando en estos momentos de cambiar la conversación, de ponernos a hablar de un tema que ellos saben perfectamente bien que no va a pasar porque yo espero que la Comisión de Constitución apenas lo discuta un ratito y lo ponga a un costado, porque no merece más esa propuesta. Sin embargo, usted ha dicho un gobierno que trata de cambiar de tema, pero la verdad lo que se siente es que el gobierno, a pesar de sus falencias como gobierno, tiene una estrategia y ustedes no tienen ninguna. Y el gobierno les pone la pelota y los pone a ustedes contra las cuerdas, independientemente de lo que se opine de cómo gobiernan. ¿Por qué se dejan? Hay que reconocer que el peruano y generalmente el limeño está acostumbrado a vivir escenarios políticos con cucos. Siempre nos asustan con algo. Y en este caso, el llamado eventual a una asamblea constituyente por referéndum es inviable. Ya se ha conversado sobre los detalles de por qué esto es así.
Necesitamos reformar primero el artículo 206 de la Constitución para que ocurra. Necesitamos un momento constituyente que no está. Necesitamos que esto pase por la Comisión de Constitución, que no va a pasar. Y por último, si pasa, necesitamos que se aprueben 2 legislaturas con 87 votos o en una con 66 y un referéndum. Y esos números no existen, Sol. Entonces es una propuesta inviable que definitivamente ellos saben que lo están haciendo, como dice mi colega Carlos, por distraer, por mandar el escenario a otro lugar. Pero hay gente que les cree, hay gente que les cree. Es decir, ellos mandan la propuesta, lo que va a suceder, porque hay más votos en contra, es que la propuesta va a ser descartada y ellos van a salir y le van a decir al pueblo, del cual siempre se apropian, nosotros tratamos, los que no hacen nada son los del Congreso. ¿Y ustedes qué hacen? Hay que reconocer que no hay un Congreso unificado. Hay que reconocer que hay un Congreso donde tienes polarizaciones que se dan por ideologías, se dan divisiones por partidos, por intereses propios, por intereses regionales, por intereses, llámalos como gustes, hay demasiados intereses que fragmentan la cohesión del Parlamento y hay que reconocer que no ha habido una sola voz. Yo creo que es importante hacer un análisis de reflexión, hacer el trabajo político entre todas las tiendas, seamos agrupados o no, partidos o no, lo importante ahora es que el Perú debe ser la prioridad. Entonces, yo creo que hay un problema de división que hay que resolver primero al interior del Parlamento para llegar con una respuesta coherente. Ese trabajo político, yo reconozco que el Congreso no ha sabido asumir ese liderazgo y quizás también es hora de pensar, preguntarnos si la mesa directiva se ha desgastado, si quizás deberíamos llamar a una nueva constelación de actores que busque salir de esa polarización entre dos mayorías que se enfrentan constantemente. ¿Qué le podría decir a la gente de por qué el Congreso no logra ponerse de acuerdo en cosas elementales como que, por ejemplo, este primer ministro no es idóneo para un momento como este? Bueno, mira, a ver, yo solamente sé decir las cosas como las veo, ¿okay? Directamente, sin adornos, ¿no? Yo sí creo que dentro del Congreso hay intereses que van más allá de los intereses del país. Y entonces, en ese juego de intereses, lo que hemos visto es una conjunción entre los intereses mezquinos de Perú Libre y sus aliados, ¿no?, con intereses de sectores de la extrema derecha dentro del Congreso. Los hemos visto demasiado cercanos, ¿no? Y en consecuencia, pues, a la hora que se necesita tener los votos, no están. Yo por lo menos... Bueno, es clarísimo, sí, por ejemplo, cuando se ve reforma de transporte o cuando se ve reforma universitaria, que ahí confluyen todos los intereses. Es exactamente eso lo que quiero decir. Y entonces eso hay que también denunciarlo, hay que decirlo claramente. Entonces el Congreso es aliado del gobierno, como grupo. Digo, no todos, pero como grupo. ¿Qué cosas podríamos hacer, por ejemplo, él y yo? Que creo que tenemos más o menos la misma visión, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer? Respóndame. Yo creo que lo que tiene que hacer la sociedad, los votantes de estos grupos, ¿no?, en particular, es ponerle la presión necesaria para que sus representantes entonces escuchen. Y lo que la ciudadanía está pidiendo en estos momentos efectivamente es una actitud firme en contra de un gobierno que muestra que tiene cero amor por el Perú. Cero. ¿Y ustedes no podrían hacer algo para, por ejemplo, revelar exactamente quiénes son aquellos que trabajan para intereses propios y distinguirlos de los buenos congresistas? Porque a mí hay una cosa que me perturba, y si yo fuera congresista estaría desesperada, es que a ustedes les han quitado la representación del pueblo. El Ejecutivo se apropia constantemente de la palabra pueblo, dice representar los intereses del pueblo y por definición los representantes son ustedes. Bueno, yo no represento al pueblo, yo represento ciudadanos. Exacto, a eso. Ciudadanos, que es muy distinto. Pero es claro, a lo que se refiere yo el lo Ejecutivo entiendo cuando dice pueblo. Dice, claro, yo represento a la gente, el Congreso no representa a nadie, los grupos de poder, la prensa, ataca a todo el mundo para ellos quedarse con la gente. Sí, yo creo que necesitamos más voces dentro del Congreso, ¿no? Que también salgan afuera y que digan realmente lo que piensan, ¿no? Y que le hagan una lucha política fuera y dentro del Congreso. Porque una de las cosas que sucede es que en el Pleno, como lo podrás haber visto, hay demasiada gente que está muy cómoda, sentadita, esperando, y mientras la gente de Perú Libre y los demás se lanzan sus grandes discursos, ¿no?, etcétera. ¿Demasiada gente cuánta, señor Málaga? Por ejemplo, ¿sería viable la propuesta que hizo el expresidente Sagasti de juntar firmas y que ustedes consideran 66 votos, por ejemplo, para adelantar elecciones? Esa propuesta es claro que es viable, pero ¿Hay insisto, 66? Yo creo que sí. Yo creo que eso es manejable. 87 es muy complicado, 66 sí es posible. Por lo menos hay 66 personas un trabajo que político están más allá de los intereses de particulares. De convencimiento. Pero yo quería ir a un punto que has tocado, que es quiénes son
Bueno, basta ver las votaciones, quiénes se han aliado al gobierno a la hora de tomar ciertas decisiones. Yo creo que el panorama está clarísimo. Y si nos preguntan qué podemos hacer, quizás es momento de convocar a un liderazgo nuevo. Quizás es momento de convocar a mis colegas parlamentarios, a todos nosotros, a buscar liderazgos dentro del Congreso que no estén basados en ideologías, que no estén basados en la obediencia a jefes o dueños de partidos políticos que muchas veces condicionan el trabajo o la conducta de grupo de estos mismos, y quizás trabajar en pos de un objetivo común inmediato, que es salir de la crisis, ¿no? Salir un poco del juego en el cual nos ¿Qué es está para usted arrinconando. salir de la crisis? Salir de este juego. Primero es... ¿Del juego de confrontación, del problema de la conflictividad social, de salir exactamente de qué? El primer punto es el mal gobierno que depende del presidente. El presidente debe irse, eso es clarísimo. Tiene que activarse una sucesión presidencial, es decir, la vicepresidenta o eventualmente lo que toque después. Y esto en un escenario en el cual esto conduzca necesariamente a elecciones generales, que es lo que pide la población. Pero estas Y que elecciones... muchos congresistas no quieren. Muchos congresistas no quieren. Pero hago la acotación, cuidado con lo que pides, porque una elección general en las Porque mismas lo puedes reglas... obtener, dice el dicho, ¿no? Claro, podemos caer en la misma situación nuevamente. Y eso nos lleva a la reforma política. Se habla mucho de la necesidad urgente de cambiar las cosas y hay un sector de la población que considera que el presidente debe renunciar, pero cuando uno se pregunta, bueno, ya, si renuncia, ¿quién viene? Hay un silencio realmente aterrador. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque lo que hay que reformar va más allá de eso, ¿no? ¿O no? Evidentemente, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de representación política. ¿Y se puede hacer algo? Es decir, el Congreso, sabemos que teóricamente se pueden hacer muchas cosas. Le estoy haciendo la pregunta concreta. ¿Este Congreso, en este momento, podría hacer algún tipo de reforma que nos garantice que salir de la situación en la que estamos no nos va a llevar a una similar o peor? Yo creo que sí. Lo primero por ejemplo, la propuesta de un Senado, ¿no? Es algo que tendríamos que considerar seriamente, porque es evidente que con una sola Cámara hemos visto todo tipo de propuestas sin ningún tipo de análisis, porque la verdad, hay que decirlo también, en el Congreso no se debate. Eso es un mito, porque en las comisiones no se debate nada. Se presenta cualquier tipo de propuesta y muchos de mis colegas pues no se molestan en leer siquiera lo que significa la propuesta. Votan sencillamente o por intereses o porque son parte de un grupo. Y el silencio prima, ¿no? Y luego a la hora del debate, entre comillas, en el Pleno, es exactamente lo mismo. Entonces yo digo, ¿en qué momento se debaten estos temas? Eso es algo a lo que tenemos que llamarnos la atención de manera colectiva. Pero esa es una reforma profunda, necesaria, probablemente, que tiene que ver con una mejor calidad de las leyes. Pero el problema urgente es cómo elegimos a nuestros gobernantes, cómo elegimos a nuestros congresistas. Y, por ejemplo, en la última elección hay algo que realmente debería llamar a reflexión, y es que la población se vio obligada a votar entre dos opciones que no juntaban más de alrededor del 20% de las preferencias, sumadas. Es decir, casi el 80% de los peruanos se vio obligado a votar por algo que no quería. ¿No es eso lo primero que deberíamos cambiar? Totalmente, Sol. Sí, claro. Y a eso estoy aludiendo cuando hablo o menciono reformas electorales y políticas. Hay dos reformas ya presentadas, no es que las vamos a presentar, ya empezamos a hacer el trabajo. Y ¿Cuáles son estas si reformas? llegamos al fin de esta legislatura con ese trabajo aprobado, ya nos falta muy poco para tener un mínimo de asegurar la gobernabilidad en el siguiente periodo. Estamos hablando de, concretamente, el proyecto de ley que la bancada morada ha presentado y el de mi colega Adriana Tudela. Son dos proyectos que engloban reformas tan diversas como, por ejemplo, que la elección de congresistas sea en segunda vuelta, que haya un equilibrio entre la vacancia del presidente y el cierre del Congreso, modificar el artículo 117 para que se le pueda acusar al presidente por actos de corrupción, algo que no se permite en este momento. Los puntos del proyecto de la congresista Tudela abarcan temas tan interesantes como el voto voluntario, la renovación por mitades del Congreso. Todas estas son parte de un paquete que deberían confluir eventualmente. Pero no me toque el tema de obligarnos a elegir entre opciones que no queremos. El Luciano López ha publicado en las redes sociales una propuesta en la cual, por ejemplo, ellos sugieren para discutir la posibilidad de que si nadie alcanza 30%, se opte por lo menos entre los cuatro finalistas. Yo estaría de acuerdo con una reforma de ese tipo. Absolutamente. Claro. Absolutamente. ¿Van a considerar ese tipo de sugerencias? ¿Lo van a hacer con cierta urgencia? Yo creo que sí, pero no quiero que nos perdamos en algo que me parece más importante. Yo sé que las reformas políticas son importantes definitivamente, pero en estos momentos la lucha política frente a un gobierno
que está desbocado, porque está débil, porque esas señales no, Está débil, pero se porta como fuerte, ¿no? No, pero por supuesto, es lo primero que tú haces cuando estás muy débil. ¿Y está moviendo a todo el país o usted no cree que hay una extraña coincidencia entre la conflictividad en todo el país y el discurso del primer ministro? No, eso es justamente parte de todo este ejercicio en tratar de distraer la atención y no hablar de la inflación galopante, y no hablar de la falta de empleo, no hablar de la ineptitud, no hablar de todos los nombramientos que siguen habiendo todos los benditos días, no hablar de que tenemos realmente un primer ministro. Hay que entender una cosa, primer ministro es la voz política del presidente, ¿no es cierto? ¿Y lo van a censurar o no? Para ir cerrando el Bueno, círculo. mira, si no lo despide el presidente ya... No lo va a despedir. Bueno, tendremos que censurarlo, pues, ¿no? Absolutamente. Definitivamente. ¿Y ustedes creen que va a haber la voluntad de todas las bancadas? Eso es imposible saberlo, pero es el trabajo, es el reto político que tenemos por delante. Bueno, pero por sus hechos y por sus votos nos conocerán. Entonces, ¿qué podemos esperar para terminar de ustedes, congresistas, esta semana? Bueno, yo por lo menos quiero decirle a la ciudadanía que no se desespere, que realmente lo que tenemos aquí, que parece ser un tremendo ogro, ¿no? Que hay que estar paralizados con el miedo, no lo es. Este es un presidente débil y él lo sabe y tiene un gabinete inepto y ellos también lo saben y la ciudadanía se va a imponer. ¿Usted qué puede decir de eso? Yo quiero insistir en la necesidad de calma. Es un perro que ladra pero no muerde. Y definitivamente nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Yo creo que muchos de nosotros en el Congreso ya lo hemos asumido. Y lo que deben esperar de nosotros es ahora una respuesta firme, negar esta suerte de manipulación y estrategia divisoria y que nosotros vamos a tratar de sacar al país adelante con un adelanto de elecciones, previa reforma política y cambio de las reglas. Para tener el poder hay que tener el control del ejército, el control de la policía, el control de la burocracia estatal, de los magistrados y del clero. Si no se tienen esos 5 elementos, no tienes el poder. Y eso se construye o se conquista. Palabras de Vladimir Cerrón. Sí, copiadas de Gramsci. Porque ni siquiera ahí es muy original, ¿no? Yo tengo la cita original de Gramsci, por si acaso. ¿Pero lo van a permitir? Pero por supuesto que no. O sea, nosotros ya sabemos lo que es vivir en dictadura. Y también hay que recordarle a quienes gritan por ahí, cierren el Congreso, que sin Congreso no hay democracia. Lo que están pidiendo es dictadura. Y ahí sí, ¿no? Que se cuiden por lo que están pidiendo. Y no olvides, Sol, que este es un gobierno absolutamente incapaz e incompetente. O sea, muchas de las cosas que pueden proponer van a ser incapaces de realizarlas. Mira todos los errores infantiles que vienen cometiendo. Yo no les doy esa capacidad, ese crédito de poder generar ese monstruo que algunos tememos, ¿no?